Bueno, vamos a arrancar entonces. Para continuar, vamos a empezar con una corta filmación de lo que llamamos ondas gravitacionales, y después de eso vamos a comentar. El movimiento de las olas no es solo la parte de flujo gravitacional que recibió mayor atención a través de los años, sino también el tema sobre el que... Esperen, porque no lo están viendo, ¿no? No. ¿Por qué no? Vaya uno a saber. Pues no les estoy compartiendo. Espérense el Zoom. Acá, compartir pantalla. Se desarrolló un análisis de olas. No es solo la parte de flujo gravitacional que recibió mayor atención a través de los años, sino también el tema sobre el que se desarrolló un análisis matemático completo. Las olas, en general, son no estacionarias y no uniformes, como las que se observan aquí, pero solo se tratarán aquellas que pueden hacerse estacionarias por el principio del movimiento relativo. Esto significa que la onda debe moverse con respecto al fluido a velocidad constante y conocida como su velocidad c, y por lo tanto, sin cambio de forma. La velocidad de la onda depende, además de la aceleración de la gravedad, de tres factores: la profundidad d del fluido en el que se mueve, la longitud de onda lambda y la amplitud a. Si la longitud de onda es grande comparada con la profundidad, su efecto es despreciable y la profundidad es la que controla la velocidad, como en el caso de las mareas. Si por el contrario la profundidad es grande comparada con la longitud de onda, es la longitud de onda la que controla la velocidad, como en las olas de tormentas en el océano. Otra. Si por el contrario la profundidad es grande comparada con la longitud de onda, es la longitud de onda la que controla la velocidad, como en las olas de tormenta en el océano. El incremento de la amplitud de onda produce un incremento de la velocidad en ambos casos. Sin embargo, este efecto es limitado cuando la cresta de la ola se curva más y más rápidamente con el incremento de la amplitud y eventualmente forma picos y rompe. En cualquier caso, como se observa en estas partículas en suspensión, la velocidad de la onda y la velocidad local del agua son bastante diferentes. Las olas solitarias se generan en forma aleatoria por el desplazamiento armónico de una pared. Ellas pueden ser del tipo de aguas bajas o profundas, dependiendo de la relación de longitud de onda sobre profundidad. Si un tren de ondas solitarias se refleja en una pared, como la de la izquierda, el resultado es una serie de ondas estacionarias tal que no tienen movimiento longitudinal, solo vertical. Ondas estacionarias de gran longitud son frecuentes en las bahías. La generación de una onda solitaria requiere el desplazamiento de una pared, una distancia finita en sentido positivo y negativo. La ola resultante adopta rápidamente una forma estable y puede reflejarse repetidamente entre las paredes extremas del canal. Bueno, esto es una introducción a lo que es la onda, y ustedes dirán, ¿para qué nos interesa conocer lo que tiene que ver con las ondas en los canales? Y vamos a ver que tiene gran importancia, y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, las ondas, como decían ahí, voy a compartir, espérense.
A ver, ahí está. Las ondas se producen en flujos a superficie libre, lo que sean los canales, lagos, ríos, estanques, estuarios. Van a ver en las siguientes materias en hidrología, en puertos creo que ven también el tema de ondas y de la ecuación de la onda para mares y ríos. Acá le vamos a dar un enfoque, digamos, de una parte de lo que tiene que ver con ondas, ¿sí? Entonces, vamos a tomar esta terminología que pongo acá para todo el desarrollo que viene a continuación, y entonces vamos a llamar delta I a la amplitud de la onda, es decir, a la pequeña cresta que asoma por arriba de la onda, ¿sí? La longitud de la onda va a ser lambda, es decir, entre valle y valle, y vamos a llamar con la letra I, como siempre venimos llamando, a esto que está acá, que es la profundidad del flujo, ¿sí? Entonces, vamos a considerar lo siguiente. La onda, vamos a pensar que avanza hacia la derecha con la velocidad c, es decir, c va a ser la velocidad de avance de la onda. Y vamos a tomar, para nuestro caso, en canales, ¿sí?, que la longitud de la onda, lambda, esta que está acá, es mucho mayor al tirante I, a esta altura. Y por otro lado, vamos a tomar que el delta I es bastante menor que el tirante I, ¿sí? Con estas dos consideraciones que vamos a ver en dónde se nos ponen en juego, es decir, como hipótesis de nuestro tipo de onda para nuestro tipo de canal, vamos a hacer las demostraciones y a ver a dónde nos lleva. Miren que estoy corriendo la herramienta del Zoom que me molesta en mi pantalla. Ustedes no la ven, pero yo la tengo en el medio de los dibujos. A ver si la pongo acá arriba. Ahí está. Entonces, vamos a pensar que esta onda, que además se genera por una perturbación, es decir, yo hago algo en un líquido que está quieto, en un fluido que está quieto, donde la velocidad inicial, la velocidad absoluta que yo veo es cero, ¿sí? Se genera una perturbación y esa perturbación, a través de la onda, se va desplazando. Entonces, inicialmente, como dice acá a la derecha, la velocidad del fluido es cero. Una vez que la onda pasa, la velocidad absoluta del fluido queda con un remanente de velocidad, ¿sí? Queda con un delta V. Entonces, tengo fluido quieto, perturbación, la onda empieza a avanzar, en nuestro caso de izquierda a derecha, y una vez que pasa, el fluido me queda perturbado y moviéndose con una velocidad delta V. Vamos a considerar la mitad de la onda como nuestro volumen de control para todo lo que venga a continuación, ¿sí? Ese volumen de control es lo que yo tengo marcado acá en línea punteada, y vamos a hacer el análisis de lo que era, ¿se acuerdan?, las velocidades relativas absolutas y de arrastre. Entonces, fijémonos acá en el lado derecho, donde yo tengo la sección de salida, la sección que vamos a llamar sección 2 de nuestro volumen de control. La ecuación de Galileo del movimiento relativo era que la velocidad absoluta era igual a la velocidad relativa más la velocidad de arrastre. En nuestro caso, bueno, perdón, y si hacemos si despejamos lo que es la velocidad relativa, va a ser igual a la velocidad absoluta menos la velocidad de arrastre, ¿no? La velocidad absoluta en nuestro lado derecho, fíjense acá arriba, era 0, ¿sí? Y la velocidad de arrastre siempre va a ser la velocidad con la que se está moviendo este volumen de control, que yo me desplazo con la onda con su velocidad, que es c. Entonces, la velocidad relativa final que yo voy a tener acá es menos c, ¿sí? Es decir, yo estoy moviéndome con el volumen de control, o sea, moviéndome con la onda, y mi velocidad relativa
en esta sección va a ser menos c. Ahora vamos a analizar la sección 1. Fíjense que la velocidad absoluta en la sección 1 va a ser delta v, ¿sí? Delta v. Y la velocidad de arrastre siempre es la misma, c. Entonces, la velocidad relativa que me queda en la cara que ingresa es delta v menos c, ¿sí? Estas dos velocidades, velocidad relativa 1 y velocidad relativa 2, igual a menos c, velocidad relativa 1 igual a delta v menos c, son las velocidades entonces que yo tengo en este volumen de control que se está desplazando. ¿Por qué vamos a prestar atención a este volumen de control que se desplaza? Es para poder aplicar las ecuaciones que siempre que vimos, que la vamos a aplicar a este volumen de control, a un movimiento que es permanente, porque si yo lo hago en un volumen de control tal como este, donde digamos, referido a las velocidades absolutas, donde va cambiando el valor a medida que pasa, a medida que transcurre el tiempo, no sería un movimiento permanente y no podría simplificar las ecuaciones que tengan que ver con el respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, hecha esta aclaración, hecha la aclaración esta de que la longitud de onda es mucho mayor a la altura del tirante I, ¿sí? Esta que ven acá, y que la amplitud delta I es mucho menor a la altura I, vamos a hacer las ecuaciones. La primera que vamos a plantear acá es la ecuación de continuidad, ¿sí? La ecuación de continuidad, que era esta, igualada a 0 porque la derivada respecto al tiempo se anula, ya que el flujo es permanente, y nos queda la velocidad en la entrada por la altura en la entrada, es decir, por la sección de entrada, y vamos a hacerlo todo por 1 metro de ancho, ¿sí? Entonces tengo la velocidad de la entrada relativa es delta v menos c, ¿sí? Por la sección, que es I más delta I, que es toda esta altura hasta la cresta, por 1 metro, y todo esto tiene signo negativo porque porque el signo de la velocidad y el signo del diferencial de área eran opuestos, ¿sí? Y a la salida tengo, la velocidad es menos c, y la altura de la sección es I, de nuevo por 1 metro. Acomodando un poquitín esto, nos queda que menos c por I va a ser igual a, esto pasa sumando para el otro lado, delta v menos c por I más delta I. ¿Sí? Y despejando lo que es, bueno, operando, esto no, hoy va a haber mucha operación algebraica, así que quiero tratar de ir más rápido a lo importante. Nos va a quedar despejando que el diferencial de B va a ser igual a C por diferencial de I sobre I más delta I, ¿sí? Estas dos que remarqué acá en rojo son ecuaciones que que ahora en las siguientes demostraciones vamos a necesitar recurrir para hacer ciertas simplificaciones, por eso las tengo remarcadas en rojo, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que queda de aplicar la ecuación de continuidad acá. Yo en adelante, cuando venga, vamos a venir a buscar estas partes de la definición. Vamos a aplicar ahora al mismo volumen de control la ecuación de cantidad de movimiento y a ver a qué nos lleva. Al lado de lo que es el volumen de control está graficado el diagrama de presiones, ¿sí? El diagrama de presiones, aguas arriba, por decir así, y aguas abajo. Entonces, si miramos acá y vemos tratamos de ver cuáles son las fuerzas externas que están actuando acá, vamos a ver que la ecuación de la cantidad de movimiento era esta, fíjense que ya el término de la derivada temporal ya desapareció, y nos queda, del lado de las fuerzas externas en el sentido de X, que es el que vamos a plantear, nos queda la fuerza debida a la presión sobre la cara 1, que es esta, cuya resultante, recuerden que es la presión en el baricentro por el área, ¿sí?
entonces nos va a quedar la fuerza en el baricentro, la presión en el baricentro es la presión que tengo en la mitad de esta altura, ¿no? Es gamma por I más delta I, que es esta altura, dividido 2. Y la sección a la cual por la cual tengo que multiplicar esa presión del baricentro es la altura, ¿sí? De nuevo, I más delta I por 1 metro de profundidad. Mismo análisis, aguas abajo. Hola Maggie, ¿cómo andás? Hola, Vero, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien. Bueno, mismo análisis en la sección aguas abajo, gamma por I cuadrado sobre 2. Y en la cantidad de movimiento que tenemos del lado derecho, es decir, cuánto varía la cantidad de movimiento de este volumen de control, que recuerden que se está desplazando con velocidad c, es ρ por b por lo que es el caudal, ¿sí? Entonces tenemos ρ por b1, que es delta b menos c, por el caudal, que es delta b menos c por la altura delta I más I, de nuevo por 1 metro, y esto con signo negativo porque estoy en el lado de la sección donde ingresa caudal. Y en la salida va a ser ρ por b sub x, que es ρ, la b sub x es menos c, que es la velocidad relativa a I, por el caudal, que es menos c por I, ¿sí? Vamos a simplificar un poquito esto, diciendo lo siguiente. ¿Cómo se llama? Esto que está acá dentro del paréntesis, de acuerdo a la ecuación que vimos recién de la ecuación de continuidad, esta ecuación de continuidad, este paso que dimos acá, esto que tengo a futuro en el paréntesis es esta parte, o sea que eso es igual a menos C por I. Así que lo simplifico de esa manera. Está acá, menos C por I. Todo esto que está acá es menos C por I, o sea que es menos C por I, me queda C por I. Y acá, bueno, me queda ρ por C por I, ¿sí? Acá, ¿qué hice de este lado? Bueno, nada, no hay simplificación. Bueno, de nuevo, acá hay mucha operación algebraica respecto de, digamos, de hacer esta distributiva, desarrollar este binomio. Y vamos a llegar a esta expresión que está acá. A ver, de acá para acá, perdón. Este término que está acá se anula con este otro, pero voy a agarrar la lápiz. No puedo ir más rápido que lo que quiero. A ver, ¿dónde estoy escribiendo? Ay, no me deja escribir hoy. Bueno, algo pasa que no puedo escribir. Bueno, este término se anula con este otro. Acá lo mismo, este término se anula con este, y me queda solamente este término que paso para abajo, el término de delta I cuadrado sobre 2, que es y el término de ρ por B por C por I, que está acá, ¿sí? No, perdón, no es este que está acá. Me falta un I cuadrado, ¿no? No, es ρ por G, perdón, es este. Simplifico este 2, gamma lo pongo como ρ por G y I por delta I. Simplificando todo la densidad en toda esta expresión y agrupando G por delta I, me queda esto que tengo acá. Vamos más adelante. Esta expresión que tenía acá igualada a delta B, de nuevo, por algo que habíamos hecho recién en la ecuación de continuidad, sé que es C por delta I sobre I más delta I. Así que reemplazando eso,
nos queda esto que está acá. Gamma, G, perdón, por I más delta I sobre 2, por I más delta I, y acá nos queda C cuadrado por I. ¿Sí? Este I más delta I pasó multiplicando para el primer término. Desarrollando ahora sí todo lo que está en el paréntesis, llego a esta expresión, y de acá lo que tengo que observar es lo siguiente. Este delta I era bastante más pequeño por condición que habíamos puesto de nuestro tipo de onda, es bastante más pequeño que este término de acá, ¿sí? Y esto que está acá pasa lo mismo, es decir, delta I es bastante más pequeño que I. Con lo cual, de todos estos términos, el único que nos va a quedar como importante es el primer término. Término 2 y término 3, dentro del paréntesis, se van a despreciar. Con lo cual me queda G por I cuadrado prácticamente igual a C al cuadrado por I. Y vamos a detenernos acá a pensar quién es cada uno de estos términos, ¿sí? El término G, bueno, la gravedad, el término I es la altura del tirante, ¿sí? El término C es la velocidad con la que se mueve esta onda, ¿sí? Vamos a despejar la C como raíz de G por I, ¿sí? Ahora, vamos a comparar esto que es la velocidad de la onda, lo vamos a comparar con la velocidad crítica que yo tengo en este flujo. Y acá viene el quid de la cuestión. Es decir, yo si determino y defino el número de Froude era velocidad sobre raíz de G por una dimensión característica, que en este caso, para un canal de gran anchura, como es el que estamos haciendo toda esta deducción, la profundidad crítica es la profundidad crítica, bien digo, es I, ¿sí? Entonces, cuando Froude valía 1, todas las condiciones eran las críticas, y la velocidad es la que yo llamo velocidad crítica, ¿está? Entonces, fíjense, en esta expresión, si yo despejo la velocidad crítica, me va a quedar igual a 1 por raíz de G por I, ¿sí? Que es exactamente igual a lo que tengo escrito acá a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad con la que se mueve la onda en mi fluido es igual a la velocidad crítica, ¿sí? La velocidad, de nuevo digo, con la que se mueve la onda en mi fluido es igual a la velocidad crítica. ¿Y qué dato me va a decir esto? ¿O qué tipo de análisis me va a permitir concluir con esto? Bueno, recuerden que nosotros teníamos un análisis de mi fluido que iba a depender de de qué tipo de régimen nosotros nos estábamos moviendo. Para lo cual, siempre calculábamos la profundidad crítica y calculábamos que el número de Froude para la profundidad crítica era 1, ¿está? Después, ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, vamos a calcular cuál es la altura del tirante uniforme. Si la altura del tirante uniforme está por arriba de la crítica, quiere decir que el flujo, al ser mayor que al ser la altura mayor que la crítica, mi flujo es más lento y estoy en un régimen de flujo subcrítico, ¿sí? Son flujos más lentos que el crítico. Si la altura del tirante uniforme está por debajo del crítico, mi flujo se llama supercrítico, el flujo es más rápido y la velocidad es más rápida, ¿no? Más rápida que la crítica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en el campo acá, en el campo me refiero de un flujo lento. Piensen que cualquier onda que se mueva en ese flujo siempre se va a mover con la velocidad del flujo como si estuviera acá, en este punto, ¿sí?
Entonces, si la onda se mueve más rápido que lo que se mueve el flujo, yo voy a enterarme de, o sea, la onda, si se produce aguas abajo, ¿me va a llegar a mí? No sé si se entiende la pregunta. Yo estoy, a ver, viajando en un canal con un flujo subcrítico, quiere decir un flujo lento, ¿sí? Y en algún lugar más adelante ocurre algo, y ese algo que ocurre, pongámosle que sea para hacer algo gráfico, pongámosle que alguien tira una piedra y esa onda que se produce cuando alguien tira la piedra se va a explayar, digamos, va a viajar esa onda aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Como es cualquier onda de cualquier piedra que se tira. Si yo vengo aguas arriba, todavía no llegué a donde tiraron la piedra, pero si yo vengo aguas arriba viajando, ¿en algún momento esa onda me va a llegar? ¿Qué opinan? Me cuesta, no sé qué onda, como aguas arriba, aguas abajo, me imagino que sí, pero aguas arriba no sé si la velocidad con la que va lo va a ir frenando a la onda o algo por ese estilo. Claro, pero la onda viaja sí o sí. Pensá que la onda, estando el líquido quieto o estando el líquido en movimiento, la onda viaja igual. Eso es lo que pasa. Son dos, digamos, dos movimientos que se superponen. Una es el movimiento del fluido y otra es el movimiento de la onda. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿cuál era su crítica? Perdón. la subcrítica es cuando el flujo... No, preguntaba cuál de las dos era la velocidad del... ¿Cuál es la velocidad de la onda? Justo Claro, no me acuerdo qué ejemplo pidió. yo pedí el ejemplo de estando acá arriba, digamos, como que el flujo es más lento y mi velocidad es más lenta que la velocidad crítica. Entonces te va a llegar la onda. Exactamente, me va a llegar la onda, ¿sí? Es decir, yo la voy a lograr ver, por decir así. Si el flujo es más rápido, pongamos, no sé, por dar un ejemplo, que la onda viaja con 2 metros por segundo, pero mi flujo, yo vengo con 8 metros por segundo, vengo con un flujo más rápido que esa velocidad crítica, ¿me voy a enterar o no me voy a enterar de que alguien tiró una piedra? No. No me voy a enterar. ¿Cuándo me voy a enterar? Cuando llegue al lugar. Eso es lo que va a pasar. Este tema no es menor porque van a ver cómo nos afecta en unos minutitos, pero yo trato de hacer un paralelo con lo siguiente. Vamos a pensar que nuestro flujo es aire, no es un flujo líquido, y vamos a pensar que, no sé, que este aire con el cual yo me muevo, digamos, tiene que ver con las condiciones de, como esto, flujo subcrítico o crítico, es decir, me muevo con una velocidad lenta o me muevo con una velocidad lenta, me refiero comparativamente con la velocidad crítica, o más rápida que la velocidad crítica. Vamos a pensar que en unas cuadras alguien está haciendo asado, ¿sí? Entonces, alguien que está haciendo, imagínense que está haciendo asado y que el olor del asado se va a desparramar con la velocidad de la onda, ¿está? Con la velocidad crítica. Entonces, si yo vengo caminando o vengo desplazándome con una velocidad lenta, voy a sentir el olor asado antes de llegar al lugar donde está la parrilla. ¿Se entiende? El olor asado va a llegar a mí. Ahora, si yo me desplazo con una velocidad más rápida que con la que viaja la velocidad del olor del asado, que es la velocidad crítica, solamente me voy a enterar que están haciendo asado en el momento en que llegue a la parrilla. ¿Se entiende? A ver, con esto. Sí, profe, pero dolió la referencia del asado. Sí, ¿no? Esa es buena. Entonces, moraleja. ¿Qué es lo que nos va a afectar y cómo llega con esto a nosotros y al tema de los canales? Si yo estoy en un canal,
yo soy una partícula que me desplazo con el canal, la onda es la que lleva la información de que algo ha cambiado en el canal. Por ejemplo, que hay una compuerta, por ejemplo, que hay un vertedero, por ejemplo, que cambió la rugosidad. Entonces, esos cambios que van a producir algo justo en esa sección, es algo que va a perturbar y va a viajar con la velocidad de la onda. Si yo soy un canal en el cual viajo a una velocidad lenta, en algún momento esto que ocurrió kilómetros, por decir así, más abajo, va a llegar a perturbarme, ¿sí? Va a llegar a perturbarme antes de que yo llegue a ese cambio de condición, por decir así. Sin embargo, si yo vengo con una velocidad súper crítica, como la que está acá, mayor a la velocidad de la onda, me voy a enterar que tengo que cambiar o mi velocidad o mi altura de tirante, o qué sé yo, en el momento que recién llegue a ese lugar, ¿sí? Así que, dicho esto, vamos a ver un poquito más esto. Vamos a ver y tratar de explicarlo en términos un poco más académicos que lo del olor asado. Entonces, si el flujo es súper crítico como el que tengo acá abajo, no podrá llegar información aguas arriba, ¿sí? Y se dice que lo que dominan son las condiciones aguas abajo. Quiere decir que todo lo que ocurra abajo, es decir, es lo que va a predominar, ¿sí? Porque no llega la información aguas arriba. Y por el contrario, si el flujo es subcrítico, ocurre lo contrario, ¿sí? Vamos a ver, entonces, sí. Pero nos quedan 3 minutos. Bueno, gracias. Les voy a pedir de reconectarnos a continuación sin dejar los 10 minutos y después hacemos un corte más cuando terminemos este tema puntual, así lo dejo bien cerrado, ¿sí? Así que nos reconectamos enseguida con esto. Vamos a ver a qué voy a llamar yo entonces una sección de control, que es la que va a emitir esa información. Esa información de onda, piensen en el simbolismo. Aquel que tira la piedra, que es el que produce la perturbación, en nuestro canal, esa perturbación va a estar producida por algo que llamamos secciones de control. Entonces, fíjense en este perfil del canal. Acá tengo un perfil de canal que cambia de pendiente. Acá tengo una compuerta. Y dice, los diversos perfiles dependen de las condiciones límites específicos en lugares determinados del canal. Un control o una sección de control define condiciones límites la mayoría de las veces. Y existe entonces una sección de control cuando en una sección se establece una relación tirante-caudal. Es decir, donde yo tengo acá, por ejemplo, esta compuerta, voy a saber cuál es la altura que me permite la compuerta por debajo, voy a saber seguramente la cota de esta compuerta aguas arriba, y por ejemplo acá, en este cambio de sección, este cambio de pendiente, voy a tener un cambio de lo que es el tirante uniforme en esta sección, o un tirante uniforme en esta otra sección. Entonces, a ver cuántos minutos me quedan. Quedan unos segundos. Vamos a cortar y vamos a reconectarnos ahora mismo, ¿sí? Así terminamos de redondear este tema.